Es una fecha muy importante porque tiene una connotación social muy importante, porque tiene mucha historia, tiene muchas luchas, viene de una historia universal, desde el mismo mundo, los mismos trabajadores que luchaban por sus reivindicaciones laborales y sus derechos. Es una fecha que es muy cara a los sentimientos de los trabajadores, porque fueron ellos quienes enfrentaron la difícil situación, la precarización, la situación de Siria, de esa época. Estamos hablando de 2 siglos atrás, de cuando se empieza a conmemorar este 1 de mayo. Pero quiero saludar y reconocer a todos los trabajadores del distrito que día a día se levantan y que con el esfuerzo de su trabajo llevan el pan a la mesa de cada hogar. A todos ellos, ese es nuestro reconocimiento. A los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de la seguridad, a los trabajadores rurales, a los trabajadores de comercio, a los trabajadores municipales. A todos ellos vaya mi reconocimiento por ese esfuerzo, por luchar por sus sueños, por luchar por su ilusión de construir para su familia un futuro mejor, para sus hijos y para nuestro distrito, nuestros pueblos. Ellos fueron quienes construyeron con el esfuerzo y el sacrificio un destino mejor para nosotros, del cual hoy podemos disfrutar y sabemos que es la única forma de que se puede construir un futuro mucho mejor el día de mañana, dando como ejemplo la cultura del trabajo de la forma en que la han hecho nuestros abuelos, nuestros padres. Y hoy en este lugar tan simbólico que nos reúne, donde vemos ese labrador, que vemos el trabajo y el esfuerzo que se hacía manualmente, en condiciones paupérrimas muchas veces, en condiciones duras, difíciles. Hoy sabemos que el trabajo se ha diversificado, que el trabajo se ha avanzado en muchas cosas, que hemos ido poco a poco avanzando. También hemos tenido fuertes retrocesos, que lamentablemente han sufrido el embate de políticas económicas nefastas para el trabajador. Quiero empezar un poco a hablar de cómo se inicia todo esto. Todos sabemos que en 1886, esos mártires de Chicago, que reclamaban 8 horas de jornada laboral, porque se extendían hasta 17, 18 horas de trabajo, y pedían esas 8 horas, y fueron duramente reprimidos. Fue un enfrentamiento muy grande porque declararon un paro general, donde hubo muertos, y esos dirigentes, o esos trabajadores que se organizaron, al año siguiente fueron juzgados. 8 de ellos, de los que habían organizado, 3 fueron a prisión y 5 de ellos a pena de muerte a la horca. De esa forma se pagaba el reclamo por una medida justa que se pedía. Esto estamos hablando ya casi 2 siglos atrás. Y así fue avanzando hasta que la segunda socialista, 3 años después, en reconocimiento de esos mártires, declara como el 1 de mayo Día del Trabajador, porque reunía los trabajadores socialistas de todo el mundo. Y aquí la Argentina no va a quedar ajena a todo esto, porque ya en 1890 se va a generar la primera manifestación en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Recoleta, lo que hoy es Recoleta, en una plaza de allí donde se juntan 2000 trabajadores, de los cuales va a haber 8 oradores, y esos 8 oradores hablan 8 idiomas distintos. ¿Qué significa esto? Era la pampa gringa, eran los que habían venido a ponerle el hombro a nuestro país, a sacarlo adelante, a construirlo. Eran los trabajadores que reclamaban también por sus derechos en Argentina.
Y esos trabajadores, muchos socialistas, anarquistas, que componían esas fuerzas porque venían con sus ideas desde Europa, venían también a reclamar los derechos en nuestro país. Pero no fue fácil tampoco en nuestro país. Hubo muchos embates en contra de los trabajadores. Y no quiero dejar pasar una, que fue muy importante, que se lo denominó la Patagonia Trágica. Fue un reclamo de peones rurales, allá en la Patagonia, contra los estancieros ingleses, que explotaban a los trabajadores allá en el sur. Y lamentablemente se mandó el ejército para dirimir esta situación. Y 1.500 peones rurales fueron fusilados y enterrados en la misma estancia. Situación que pasó de inadvertido a nivel nacional y que hoy todavía es una gran vergüenza que hayan tomado esas medidas para estos trabajadores. Así hemos ido avanzando como sigue retrocediendo. Creo que una de las etapas más o mejor, digamos, para el trabajador fue la etapa del peronismo en el 45, donde se materializó muchos reclamos a través de leyes concretas. Inclusive se hizo una nueva constitución en el año 49, que reconocía y se fundamentaba en los trabajadores y en sus derechos, en la familia, en la infancia, también para los jubilados. Se reconocían las vacaciones pagas, el salario anual complementario, muchos derechos. Y ahí el trabajador pudo ascender socialmente, porque tenía las condiciones dadas, porque era casi una igualdad que se generaba con el empresariado. Le daba muchos derechos. Pero sabemos que después en el 55 hubo un golpe de Estado y que en el 56 se derogó esa constitución. Y volvimos a la constitución de 1853, casi 100 años antes. Fue un duro retroceso para nuestro país y para los trabajadores fundamentalmente, y para toda la clase social que había avanzado y había mejorado. Por eso es importante tener memoria, comprender los hechos políticos, históricos, de los cuales ha ido avanzando nuestro país. Pero no me quiero detener en los detalles porque hay muchas cosas en el derecho laboral que se han ido modificando. Un poco si vamos al presente, creo que todos vemos la realidad, la comprendemos y sabemos que hay medidas económicas o políticas que favorecen o perjudican al trabajador. Y una de las cosas que lo perjudica fuertemente es la inflación. La inflación, si uno devalúa y genera aumentos de sueldo por debajo de lo que es la inflación, está condenando al trabajador a la pobreza. Y eso lo vemos muy, muy cotidianamente. Y peor aún cuando se propaga del mismo Estado, para que esos trabajadores ganen menos. Y eso no debe ser una variable de ajuste. Nunca el trabajador debe ser una variable de ajuste. Al contrario, no hay ningún pueblo que crece si el trabajador no está bien, si el trabajador no es reconocido. Por más mérito que ponga, ese trabajador le va a faltar para llegar a fin de mes. Ni va a poder mandar a su hijo a la universidad, ni va a poder llevar el pan a su mesa. Entonces eso es un derecho de los cuales todos tenemos que estar unidos para defender los derechos y las libertades. Porque también se deben respetar la libertad de los trabajadores. Si un trabajador quiere reclamar por su salario, si hay una marcha o una manifestación, debe ser respetado y nunca reprimido. Eso es lo que debe haber con los trabajadores. Otra de las medidas que castiga duramente el trabajo argentino es la apertura de importaciones. Cuando se habla de comercio o de este proyecto neoliberal, como decía Omar hoy, y se abren las fronteras para que los productos de otros países, de países foráneos, entren libremente en nuestro país, lo primero que generan es el cierre de las fábricas, de las pymes,
que bajan sus persianas y dejan los trabajadores en la calle. Eso es algo inaceptable, debe estar regulado. No puede ser que cualquier empresario importe productos de cualquier lugar del mundo y paguen el costo de nuestros trabajadores, no solo quedando en la calle desocupado, sino también bajándole los sueldos, porque a donde había un trabajador, ahora va a haber 100 pidiendo trabajo, y eso no se puede tomar como algo que regule el mercado laboral, como dicen algunos economistas. Son cosas muy duras que vive nuestro país, son cosas difíciles. Y hay algo que realmente lo digo y no porque todos sabemos cómo pensamos, y yo un presidente lo respeto, pero nunca, para mí es algo nuevo lo que pasó, nunca lo había visto, que nuestro presidente inaugure una planta en Estados Unidos, generando con capitales que estaban en Argentina, generando nuevos puestos de trabajo para los norteamericanos, la misma planta que el año pasado despidió 1.200 trabajadores en Campana y hay 1.200 familias sin comida, sin trabajo. Eso es algo inconcebible. No se puede un presidente tomar esta actitud ante nuestro pueblo argentino y ante nuestros trabajadores. También la situación de nuestros trabajadores pasivos, nuestros jubilados, que hoy ganan por debajo de la línea de pobreza. Esa gente que puede estar representada por este labriego, esa gente que dio su vida por el trabajo, que trabajó duramente, hoy no es reconocida. Hoy se pisa su aumento para tratar de que no genere, no sé, inflación tal vez, también le pueden echar la culpa a eso, pero no es así. Nuestros jubilados tienen el derecho, después de haber trabajado toda su vida, de tener una vida digna, porque tampoco le alcanza para comprar un remedio, porque sabemos que el PAMI también ha recortado remedios hasta los del tratamiento para el cáncer, y ese abuelo con esa jubilación no va a poder comprar esa medicación si no tiene un familiar que lo apoye en sus gastos. Son cosas que son duras, son difíciles. La desocupación es otro problema. Cada vez que uno encuentra en la calle a alguien que te dice no sabe de algún trabajo, en la municipalidad no habrá algo, a uno le duele. Porque nosotros lo que buscamos siempre es el pleno empleo, el trabajo para todos, porque eso es lo único que dignifica y lo que construye el tejido social. No queremos que se vuelva a romper el tejido social como pasó en los 90. Tenemos que luchar todos para que esto mejore. Nunca poner palo en la rueda. Siempre fuimos de lo que pusimos el hombro, también desde la política, para que todos tengan trabajo, fundamentalmente, y que tengan buenos salarios. Eso es una lucha de la cual no vamos a renunciar. También hay otra situación difícil de los trabajadores en negro. Todos sabemos que hay mucho trabajo en negro, y ese trabajador no está reconocido, no tiene obra social, no va a tener una jubilación el día de mañana. Y eso no se lo debemos a un gobierno, sino también a quienes generan ese trabajo, que muchas veces se aprovechan de esa gente que muchos de ellos no tienen estudio, no tienen otra forma de salir hacia adelante y no son reconocidos. Es un flagelo que viene en Argentina de muchos años. Bueno, uno tiene en el tema laboral tantas cosas. Y lo digo de esta forma porque me duele realmente que un vecino, un amigo, se quede sin trabajo o que se le haya bajado un montón y que ya no haya changas. Eso es doloroso para todos. Y todos los trabajadores tenemos que ser solidarios, tenemos que acompañar, tenemos que luchar, tenemos que reclamar por todos esos que hoy sufren, por todos esos que hoy no pueden llevar el pan a la mesa. No podemos vivir mirando para el otro lado. Debemos estar unidos. Eso es lo que tenemos que ser como trabajadores y como argentinos. Primero, nuestra soberanía, y la soberanía del trabajo es fundamental. Por eso, para salir adelante hay que construir una Argentina unida entre todos, responsablemente,
coherentemente, porque quien es coherente sabe lo que dice hace 10 años atrás, 5 o ahora. Y nosotros sostenemos lo mismo. Es base fundamental el trabajo y su reconocimiento de derechos y libertades. Por eso, vaya mi agradecimiento a todos los trabajadores, un cálido abrazo, mi sentido reconocimiento a todos y que tengan un feliz Día del Trabajador. Muchas gracias.